bueno, queremos dar la más cordial bienvenida a Alember, al doctor Alember Vera, un joven muy prominente, bien capacitado y que está de candidato a Consejo de Participación y Control Social acá en Quito. Doctor Alember, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes, gracias al doctor, queridísimo doctor Fausto Lupera por esa brillante exposición y sobre todo, como lo llaman, editorial, esta síntoma, ¿no? Y decir que creo que todos los ecuatorianos, aunque no lo podamos expresar porque se nos ha quitado ese derecho, lo sentimos. Suscribo completamente todo lo mencionado por el doctor Lupera, un gran conocedor sobre todo, ya ha estado también mucho tiempo en estas lides, y es importantísimo, sobre todo me suma el hecho de saber que muchas de las cosas que pensamos coincide también con el criterio de grandes juristas, de grandes y queridos amigos. Y muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, estoy de candidato al Consejo de Participación en la casillera número 2 de hombres, que también, como le decía el doctor, nadie comprende esa división, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Cuál es la génesis de todo el desastre institucional en el que vivimos. Agradecer, mi querido, a toda tu audiencia, a todos los que nos ven y nos escuchan por permitir ingresar en sus hogares, debatir estos temas de actualidad y sobre todo, insisto, expresar de forma triste, ¿no? Pero encima perdió Ecuador, la única meridiana alegría que teníamos. Creo que ha sido un día triste para el país, un día terrible para la democracia también, y lo vamos a analizar más adelante. Bueno, doctor Alember, bueno, vamos al tema de la entrevista. Bueno, un poco, ¿cómo ve usted a participación ciudadana? No se ha disuadido para nada la corrupción, por un lado, para cuáles fueron los objetivos creados, entre otros, y qué le motiva para usted participar. Y veo que usted es un candidato muy opcionado a ocupar uno de los cargos principales en participación ciudadana. Adelante. Muchas gracias. Sí, mira, la motivación principal que tengo para inmiscuirme en este caso, en administración pública, en política pública, primero una situación de que el Ecuador lo requiere. Yo, gracias a Dios, pude estudiar Derecho, me gradué muy temprana edad, a los 21 años de abogado. A los 28 obtuve mi PhD, mi doctorado en Derecho Penal en España, en la Complutense de Madrid. Y desde ahí, maestrías, también lo medio mi título allá. Y desde ahí he dedicado mi vida básicamente al ejercicio de la abogacía. Me apasiona la defensa de los derechos, el defender nuestra Constitución, el defender la ley. Y de ahí para acá la decisión de participar, ¿no? Entiendo que el país requiere gente honesta, gente buena. Cuando digo gente honesta, sobre todo es saber que estás listo para ejercer un cargo. Porque quien sabe que es un ignorante respecto al conocimiento de la función pública, quien no tiene conocimiento sobre administración, simplemente no debería participar. Sobre todo, ¿para qué? Para dignidades pues, que exigen un conocimiento básico o mínimo, ya sea bien de administración en lo público o en su defecto de técnica sobre a la función que vaya, ¿no? Sea la asamblea, función legislativa, hacer leyes. Claro que hay un componente de democracia que quizás no se exige, hablando específicamente de la asamblea, ¿no? Que puede ir cualquier persona con simplemente tener la edad mínima. Sin embargo, el no prepararse, el ser improvisado, el simplemente por ego pretender entrar en la función pública, nos da los resultados, como bien lo decía el doctor, que tenemos ahora, ¿no? Un bachiller destruyendo al país, destruyendo a la patria y sobre todo destruyendo la poca institucionalización que quedaba en el país. Entonces es gravísimo lo que está ocurriendo también. Es triste tener que reiteradamente, ahora de forma reiterada, tener que escuchar malas noticias, tener que escuchar cómo se descalabra la democracia del país y nos están inundando, nos están lavando el cerebro con la idea de que no hay salida. Entonces el mensaje positivo
también debe ser a toda la ciudadanía que nos observa que sí hay esperanza. Tuvimos una fecha en la cual se destruyó el país, vamos a tener una fecha con la cual se puede empezar a reconstruir la patria. Bueno, uno de los aspectos importantes de ahora, un poco pasemos al diagnóstico del Consejo de Participación Ciudadana. Por un lado, el gobierno está haciendo su consulta popular, en donde prácticamente una de las consultas es que pasen las competencias del Consejo de Participación Ciudadana nuevamente a la Asamblea. Ahora tenemos los candidatos que van a regir para un periodo posterior. En ese sentido, ¿cuáles serían los principales ejes de trabajo de usted al ser electo? Porque yo creo que seguro va a estar, porque está un casillero 2, que está un casillero muy bueno, y los conocimientos y la capacidad que usted tiene, yo creo que va a ser una elección bien llevada. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que también usted lo ve eso es lo importante, ¿no? Desde el punto de vista optimista de cómo reconstruimos. Pero mire, lo que está haciendo el gobierno es gravísimo. Es un atentado directo a la democracia. En cualquier parte del mundo esto es considerado una dictadura. El Consejo de Participación al día de hoy lleva secuestrado ya 4 días. Hay que recordar que el día viernes fueron destituidos estos señores. Fueron destituidos por la Asamblea Nacional. Ya no existe forma jurídica posible que un acto político como el acto de destitución, en primer lugar, haya sido abordado por un juez de la Concordia como un acto que se puede revisar a través de un acto de garantía jurisdiccional o constitucional. Esto es un golpe de Estado en toda regla. Pistola en mano, se mantiene en el Consejo de Participación con la única excusa de sacar adelante el concurso de Contralor. Entonces, las cosas como por su nombre, la violencia, la delincuencia, en este caso, la toma del Consejo de Participación se está realizando con ayuda de la Policía Nacional. Y eso es gravísimo, que no es la primera vez. Hay que recordar que ya el Consejo de Participación, el intercambio de la presidencia, se obtuvo también pistola en mano por los que fueron destituidos y que actualmente se mantienen. Esta situación que suceda en una función del Estado es gravísima. ¿A qué equivale, mi estimado Carlos? A que mañana se destituyan a los jueces de la Corte Nacional y pistola en mano se mantengan. Todos recordamos la época que se ponían los tanques afuera de las instituciones para preservar a sus miembros. Entonces, eso es lo que ha vuelto a ocurrir. Está ocurriendo ahorita frente a nuestras narices y no ocurre nada. No, claro, es una función que, como muy bien, y hay que reconocerla, ha sido desacreditada permanentemente. Pero si sucediese lo mismo, por ejemplo, en la presidencia, que todos vivimos, por ejemplo, los golpes de Estado del 96 al 2006, claramente se evidenciaba cuál era la conclusión o cómo acababa ello. Está sucediendo exactamente lo mismo. Existe un golpe de Estado en la función, en el Consejo de Participación. Lleva 4 días secuestrada el Consejo de Participación Ciudadana, y es importante a partir de ahí empezar a solucionar. ¿Cuáles son los condicionamientos? Pues están muy en corto. Hay que recordar que la función principal del Consejo no solo nombrar autoridades, sobre todo el ser un engranaje entre los ciudadanos y la cosa pública. Esa es la función principal, el alma de la Constitución de Montecristi del 2008, que establecía generar una función que una al ciudadano de a pie, al ciudadano común, a todos los ecuatorianos, que nos una constantemente ¿con qué? Con las instituciones públicas. Y esa es su primera gran cualidad, el evaluar de forma permanente. Eso se llama participación. Que el ciudadano pueda evaluar la administración pública, que pueda evaluar a la contratación pública, y esto genera la segunda gran circunstancia de competencia del Consejo, que es el control social, el control anticorrupción. Todos estos horrores que hemos visto de asesores del presidente llamando a amenazar a superintendentes electos, al estilo pandilleresco que tienen, no, vas a ver lo que te va a pasar. ¿No? Cuando una persona que funge como asesor presidencial realiza este tipo de actos y no ocurre nada a través de la fiscalía, simplemente esta impunidad a ese nivel
genera violencia en las calles, que por eso vivimos lo que estamos viviendo. Imagínense, yo en Guayaquil, aquí tenemos 30 muertos al día, 40 muertos al día, cuando descendemos a 20, se celebra como que si estuviésemos realizando un cambio importante. O sea, deberíamos llegar a cero. Entonces, es importantísimo el determinar que la participación ciudadana, el Consejo de Participación, es uno de los principales bases de la democracia del país. El debilitarlo, el quitarle competencias, el eliminarlo, consiste básicamente en eliminar los derechos democráticos adquiridos. Y todos sabemos que los derechos no pueden ser regresivos. Entonces, es importantísimo partir de ahí. El Consejo de Participación Transitorio destruyó el país, ¿verdad? Elegimos a las peores autoridades, los 10 sobre 20, todos prorrogados, los concursos se realizan. ¿Qué sucede ahora con la nueva consulta? Y para complementar tu pregunta, Carlos, con la nueva consulta, ¿qué se quiere hacer? Y es gravísimo. Ya no solo desbaratar la institucionalización, sino que hay que leer los anexos, que dice que hasta que no se cambien las leyes, todas las autoridades que ya están elegidas van a continuar prorrogadas. ¿Qué significa? Es eso, Carlos, gravísimo. Digo, ni siquiera lo pongo usted más adelante para no ser monotemático. Pero, por ejemplo, eso es algo que hay que revisarlo y que es muy grave, ¿no? Bueno, en realidad, no lo he revisado todavía los anexos, pero en todo caso, doctora Lember Vera, usted, con toda su juventud, con toda esa vitalidad, ¿en qué va a centrar su acción? Tenemos corrupción, tenemos, como usted dice, los 10 sobre 20. Mire, en las Cortes de Justicia ya se ve que cada fallo está costando dinero. Hay mucha gente que está expresando eso. Entonces, las sentencias tienen precio. Hay algunos abogados que dicen, vea, esto está pasando y nadie dice nada. Doctora Lember Vera, ¿en qué centraría usted su valioso aporte acá al Consejo de Participación Ciudadana? Mi querido Carlos, nos olvidamos, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura. Hay audios de dos actuales consejeros. Indistintamente, insisto, siempre soy respetuoso con la persona como ser humano. No conozco a ninguna de estas personas, que serán buena gente o mala gente, pero el hecho existe. Hay audios en los cuales ellos dicen recibir órdenes del presidente de la República y en un juicio político celebran el que no los hayan destituido, cuando la más mínima ética o moral de cualquier persona debería llevar simplemente a renunciar. O sea, no es el hecho de que te cogieron cometiendo un delito y como te salvaste te mantiene. O sea, por lo menos devuélvanos la moral y la grandeza que tenía el servicio público. O sea, hemos llegado a una situación ya de cinismo absurdo, y una de las formas de reconstruir al país, yo entendería que es reconstruir la confianza. La única forma que tenemos de salvar a la patria es volver a reconstruir la confianza del ciudadano en las instituciones públicas. Mire, se están feriando el IES. Imagínense lo importante que es para nuestros adultos mayores, para los seres humanos, poder tener los servicios de salud. Ya pasamos hace poquito una debacle mundial de salud y aún así esta gente que es fundamentalista quiere feriarse el IES, quiere feriarse la banca pública, quiere feriarse los sectores estratégicos de comunicación. Entonces, ¿cuál es la base, por ejemplo, para empezar a retomar las instituciones? No digo el poder, porque hay que retomar primero la construcción de una conciencia, ¿verdad?, de confianza. ¿Cómo lo hacemos? Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Pues eligiendo a personas, primero, que tengan conocimiento técnico. Segundo, que cumplan con las leyes. O sea, en este caso, todas las leyes mínimas para poder ser elegidos. Y tercero, que se demuestre que efectivamente hay una actuación por el país. ¿Cómo se hace esto? Sencillo, desde el Consejo. Primero, reactivando ¿Usted sabe cuántas personas trabajan en el Consejo de Participación en Azuay? 3. Uno es conductor, otro está en préstamos de servicio del municipio. ¿Sabe? Están a mínimos. O sea, ¿cómo es posible que una función del Estado... Hay que fortalecerlo. Claro, le han querido hacer lo que están haciendo con las empresas que quieren vender con precio de gallina apestosa,
¿Cómo lo hacen? Destruyen la institución y después dicen que no sirve. Pero si no se les da suministro, ¿cómo van a actuar? ¿Qué es lo que pasó, querido amigo, con la seguridad, con la educación? Si usted tiene 2 maestros dándole clases a 30 niños cada uno, si suprime una partida, tiene un maestro para 60 alumnos, ¿qué es lo que va a tener? Menos calidad de educación. Es lo que pasó con la seguridad. Quitaron todas las competencias, ministerios, plata, recursos. ¿Qué tenemos? Un país caotizado. Entonces, una forma también inmediata de reconstruir el país, ¿cuál es? Auditar cuentas. Exigir, por ejemplo, a través de juicios políticos, denuncias penales. El Consejo de Participación, mire, tiene la posibilidad de ser acusador particular en los juicios penales. Eso es algo, nadie lo ha explotado, ningún consejo lo ha explotado. Desde ahí podemos automáticamente iniciar sí denuncias en contra de cada uno de los actos de corrupción de este país. No, el consejo debería permanentemente a la semana presentar 15, 20, 30 denuncias respecto de los actos que estamos observando, que los jueces piden plata, que las acciones judiciales presentan 17 acciones constitucionales para frenar la destitución del actual Consejo. Deberían existir 17 abogados presos, 17 jueces destituidos, porque es un claro abuso del derecho. Mal abogados llamados también, ¿no? Porque es evidentemente un fraude procesal, existe tráfico de influencias. Entonces, este diagnóstico perverso que tenemos de la actuación pública se tiene que cambiar. Entonces, tenemos que llegar a poner orden y vamos a necesitar ahí, sobre todo, de la ayuda de ustedes, de los medios, de la ayuda de doctores y juristas que concentren el alma del país en un cambio. Es decir, necesitamos por supervivencia salvar a la patria. Imagínense ahorita la consulta popular. Nuevamente nos quieren engañar con otra consulta. Es gravísimo. Del 2018, en lo que respecta al Consejo, con el Trujillato, yo le digo el Trujicidio, ¿no? Cambiaron la constitución del Consejo de Participación. Porque antes hay que recordar, la constitución del 2008 decía que se haya elegido por ternas de las otras funciones. Lo cambia el Trujillato a elección popular, que coincido plenamente con el doctor. Crearon una suerte de híbrido que no se sabe para qué sirve, que lo eligen personas que no pueden hacer campaña política, que nos encasillan porque les da la gana, hombres, mujeres, nacionalidades, que nos piden un montón de requisitos que nada tienen que ver verdaderamente con el aspecto técnico, y ahora quieren nuevamente con la constitución del 2020, con la consulta del 2023, volver a la del 2008, pero ¿cuál es la trampa? Y esto es importante que todo el mundo lo sepa. Hay que votar no, porque la trampa ¿dónde está? En que el tiempo han puesto 180 días para enviar los proyectos de ley de reforma. De ahí 90 días para la revisión. Si no se cumple el envío del parte del Ejecutivo de estos plazos, no hay ninguna sanción. ¿Qué significa? Que la Fiscalía General, actualmente representada, ¿verdad? Sabemos por la persona que obtuvo 10 sobre 20 en el examen, va a poderse prorrogar en funciones 4 años más, hasta que se le ocurra al Ejecutivo enviar las reformas de ley. Ya que todas las superintendencias que no se han hecho los concursos, que están prorrogadas, ¿qué va a ocurrir? Se mantiene hasta que al gobierno le dé la gana de enviar o de solicitar el cambio de ley. ¿Y qué más puede ocurrir que es gravísimo? El actual procurador que se eligió de forma ilegal y la Contraloría que se pretende elegir ahora con pistola en mano a través de los destituidos, ¿qué va a ocurrir? No se va a poder generar ningún concurso, sino que se van a mantener... El procurador ya no se ha elegido todavía, de forma ilegal, dice. Bueno, el doctor Albert Vera, si bien es cierto, hoy en la actualidad, no, pero no está elegido todavía. Prácticamente las glosas de la Contraloría han estado siendo ya por favor, si le apagan el micrófono al doctor Joel Abad, por favor. En todo caso, lo que le estaba diciendo un poco es que la Contraloría General del Estado, hay una serie de políticos que ya las glosas fenecieron por los 7 años, pero nunca
la justificaron, el mal manejo. Mire, ahí están algunos políticos importantes de nuestro país que están candidatos a ocupar las alcaldías y todo eso, y las glosas no la desvanecieron, sino que prescribió por los 7 años que hay. Al respecto, ¿cómo se podría hablar? Mire, otro aspecto, el punto de vista comunicacional. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no he visto una sola campaña en el tiempo que esté para disuadir la corrupción a través de los medios de comunicación, que los ciudadanos se empoderen y hacer una ciudadanía, un civismo ciudadano. Al respecto, mi querido doctor. Sí, mire, ahí por ejemplo es importantísimo lo que usted señala, porque la única forma de generar educación en derechos humanos y anticorrupción es a través de programas comunicacionales. No hay otra. La única forma de prevenir la corrupción es con la educación. El derecho penal no sirve, el derecho penal es ineficaz para, y esto no lo digo yo, lo dicen 400, 500 años de criminología. ¿Ya? El derecho penal en la actualidad, incluso en Europa, por ejemplo, se está reformando todas las leyes que en los derechos penales contengan regulaciones, porque el derecho penal debe ser únicamente para sancionar actos que estén tipificados como delitos. Por supuesto que la pena tiene una finalidad preventiva general, pero tiene que ser básicamente la única forma de luchar en contra de la corrupción, en contra de la delincuencia, en contra de los males del país, es a través de educación e inversión en lo social. Inversión en educación, en salud, en una persona. Imagínense, ahorita se habla, es gravísimo. Aquí en Guayaquil se habla de escuelas de sicarios de niños. ¿Cómo es posible que frente a eso no haya una respuesta estatal, verdad? Que primero, que sea prioridad, que estos niños en primer lugar sean excluidos de su medio criminógeno en el cual se están desarrollando. No tratarlos como un delincuente. Son niños de 8 años, de 10 años, que por supuesto que tienen cura. Si tuviesen educación, salud, si sus padres tuviesen trabajo, probablemente no delinquirían. Entonces es importantísimo desde un punto de vista comunicacional empezar a generar, como bien lo decía el doctor, primero, el no en la consulta. Lo que está sucediendo ahorita, y aquí sería bueno con otros abogados también, ver de qué forma, porque por ejemplo el gobierno por ahí. Es que yo sí. Hay un micrófono abierto. No soy social cristiano, pero ¿Se puede apagar un micrófono? Hay un micrófono abierto por ahí. No está claro. Véale. Está más claro. Sí, ¿se puede apagar el micrófono? Hola. Ah, ya. Entonces, lo que le comento. ¿Sí se me escucha? Hola. Bien, adelante, doctor. ¿Sí se escucha? Allá. Entonces, por ejemplo, algo que no se ha denunciado, el gobierno, lejos de hacer campañas educativas y campañas comunicacionales, lo que se dedica es a hacer campañas en contra. Toda la propaganda electoral del gobierno, antes electoral, ahora de gobierno, se basa únicamente en atribuir responsabilidad a expresidentes, a exalcaldes, a exprefectos, a exministros. Entonces, de hecho, por ejemplo, para la consulta popular, el gobierno ya está haciendo campaña por el sí. Entonces, ustedes han podido ver en radio, en vallas, en medios digitales, sin que ni siquiera esté aprobada la consulta. O sea, por ejemplo, eso es una clara infracción electoral. De hecho, personalmente, estamos viendo si presentamos en estos días una denuncia por esa infracción electoral. Pero sería importantísimo que gremios y demás abogados y personas se suman a esta campaña. En primer lugar, esa elección, esa consulta, no se debería pasar porque incumple todas las garantías constitucionales. Segundo, en caso del Consejo Nacional Electoral vuelva a fallar de forma ilegal e inconstitucional, como lo ha venido haciendo, y llama a esta consulta, buscar frenarla. Y en el peor escenario, que evidentemente se malgaste el dinero de los ecuatorianos en preguntas ociosas y que nada tiene que ver con soluciones para la seguridad, para la salud y para el trabajo. Ante ese evento, nuestro último recurso va a ser votar no. Después de eso, como usted bien dice, Carlos, ¿qué podemos hacer? Dios mediante, cuando lleguemos al Consejo,
revisar todo este desastre institucional que se ha realizado y siempre, Constitución en mano, buscar salidas democráticas y constitucionales para revertir estos efectos terribles, ¿verdad? Esta desviación horrorosa con la cual se ha destruido el país. Y eso vamos a necesitar gente que esté preparada, vamos a necesitar gente que ame al país, gente que esté involucrada en lo público para generar, en primer lugar, esta doctrina, si se quiere, o este estudio de a través de mecanismos legales poder resarcir la afectación de los derechos que nos han hecho a cada uno de los ciudadanos. Bueno, doctora Lemer Vera, se nos vino el tiempo un poco corto, entonces le conmino para ver si es que el próximo miércoles seguimos conversando de sus propuestas, porque se nos vino tiempo cortísimo. El próximo miércoles seguimos con esta entrevista, porque hay que apoyar a la gente joven, a la gente que tiene preparación, capacitación y que está muy opcionado para ganar esta elección. ¿Qué le parece, doctora Lemer Vera? Sí, el próximo miércoles, muchísimos. 14:30, seguimos con la segunda parte de las entrevistas. Dicen, ahora que voy a ser abogado político, ¿no? Porque el Consejo es técnico político, mi compromiso para la próxima semana, si se puede, todas las semanas, el tiempo que se requiera. ¿Se acuerdan bien? Porque la ciudadanía merece conocer qué está ocurriendo y el país merece. Una entrevista ya me está dando sueño. Y el país merece también ¿Se recuerdan saber de las cuántas propuestas. abstenciones hubo ese día? Ya, Bueno, en muchísimas la gracias. aprobación de la ley entonces, 82, doctora Lemer, el que era próximo miércoles vamos con la segunda parte con el programa. de la ley Muchísimas gracias. Ya, Saludos muy amable, a muchas todas. gracias. Bueno, desarrollo económico. bendiciones. agradecer a la doctora Lemer Vera y suerte aprobación hay. acompaña. ¿Cuántas En abstenciones? esta mejor? oportunidad, bueno, Gracias. tenemos nuevamente Y doctor, hasta luego. Buenas tardes a Y todos. quiero 82 votos.